Continuamos con la investigación denominada Caracterización de riesgos de COVID-19 en servicios de larga estancia para población adulta mayor en Santiago de Cali. El objetivo de este proyecto de investigación es caracterizar los riesgos de COVID-19 en los servicios de larga estancia para población adulta mayor en el distrito de Santiago de Cali. Llamamos entonces al doctor Jorge Eliezer Otero. Él es fonoaudiólogo, magíster en Derechos Humanos, contratista de la Secretaría de Salud Pública Municipal, Alcaldía de Santiago de Cali. Muy buenos días. Muchas gracias por permitirnos participar en este espacio, enviarle un saludo a todas las personas adultas mayores, a todas las personas pensionadas. Estamos en la semana justamente de ellos, del pensionado y del adulto mayor, y qué bueno poder tener la posibilidad de hacer esta intervención en este espacio. Como les decía, yo trabajo para la Secretaría de Salud y este trabajo fue un trabajo que se ha realizado en la Secretaría de Salud con todo el apoyo y el trabajo articulado del equipo de profesionales de la Sala Situacional de Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica que lidera la profesora Lida, con profesores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle, del programa de geriatría y sobre todo del programa de la especialidad en geriatría de la Universidad del Valle. Siguiente, por favor. Voy a traer solamente dos conceptos claves para que podamos irnos contextualizando en esta ponencia. Uno, tiene que ver con la persona adulta mayor porque desde la perspectiva de derechos hablamos de que son personas que efectivamente tienen derechos, deberes, son sujetos socialmente activos y tienen la posibilidad de contribuir tanto a su familia como a su comunidad. Y estamos hablando de que son personas mayores de 60 años. Esto es importante y en el marco de la semana hay que mencionarlo. No hablamos de viejitos, no hablamos de tercera edad, no hablamos de ancianos, no hablamos de abuelos. La palabra correcta como tenemos que referirnos son personas adultas mayores o en algunos casos personas mayores. Y el otro concepto que ustedes ven allí es el del Centro de Protección Social para el Adulto Mayor, porque son de las instituciones de las cuales vamos a hablar en la reunión del día de hoy. Y es importante tener en cuenta que estos son centros donde las personas viven y aquí se ofrecen los servicios de larga estancia que son diferentes a otro tipo de instituciones como centros vida, centros de día, instituciones de atención, granjas. Concretamente, aquí vamos a hablar de los centros de protección que están definidos en la Ley 1251 del 2008 y que tiene todo un marco normativo que lo regula, que nos permite diferenciar de lo que serían hogares de paso o albergues, como tenemos en Cali para la población habitante de calle. Siguiente. A manera de contexto de Cali, pero también de Colombia y del mundo, estamos vivenciando un envejecimiento poblacional, una transición en la pirámide poblacional, cómo se angosta en la parte más baja y se ensancha en la parte superior. Y esto lo que evidencia es que estamos mucho más envejeciendo que antes y eso trae unos retos inmensos para la salud pública, para la protección social y en general para todo el funcionamiento del Estado y la sociedad, porque pues como vamos a ver más adelante, eso implica que tengamos que hacer varios ajustes como sociedad. En Cali tenemos para el año 2020 cerca de 366.000 según las proyecciones del DANE y tenemos en Cali dos comunas que representan el mayor índice de envejecimiento que son la Comuna 19 y la Comuna 2. Esto es importante, ahora que veamos dónde están ubicados los centros, vamos a ver esa concordancia en la distribución de los centros con respecto a las comunas que presentan mayor índice de envejecimiento. Siguiente. Cuando se empezó a presentar todo lo relacionado con la pandemia, nosotros nos preocupábamos mucho por cómo prepararnos y organizarnos para evitar que el virus lograra ingresar a estos centros y que lográramos efectivamente evitar efectos como los que se vivenciaron en Italia, en España, en Estados Unidos, porque como todos ustedes saben, en estos países se presentó un alto número de contagios al interior de los centros que allá en estos países llaman residencias y generó una alta mortalidad del adulto mayor institucionalizado. Entonces, como parte de ese ejercicio, nosotros estuvimos trabajando y estamos trabajando todavía en un plan para la prevención, contención y mitigación de COVID-19 en los centros de protección social.
Y en esto, uno de los pasos importantes era poder hacer el ejercicio de la caracterización. Esto entonces nos planteó 3 objetivos específicos. Lo primero es identificar la oferta de estos servicios, cuántos servicios existen en Cali de esta modalidad donde las personas viven, la geolocalización, poder saber en dónde se encuentran estos centros y luego utilizar todos los elementos para identificar factores protectores y factores de riesgo. Esto, el plan, que no es, digamos, objeto de discusión en este momento, pero sí hacer mucho énfasis en que está puesto en todas las acciones que podamos hacer en la prevención, insistir en las medidas básicas de lavado de manos, de distanciamiento físico, del uso correcto del tapabocas, y ustedes saben que las personas mayores y las personas mayores institucionalizadas han estado en un aislamiento por decreto y pues no sabemos cuáles van a ser las directrices a partir de ahora el mes de septiembre. Ya el Ministerio está trabajando en esos lineamientos y posteriormente vamos a proceder a socializarlos. Siguiente. Entonces, para el primer objetivo, a principio de todo esto, en esa fase de preparación, hicimos una articulación con la Secretaría de Bienestar Social y se estableció una estrategia llamada Estrategia Padrinos. Allí se hizo un ejercicio de contacto permanente con todos los centros de verificación de datos. Pasamos de tener una base de datos de 180 centros a una base de datos luego de 90, luego de 96, luego de 136, ahora de 194, y la secretaria hace un momento mencionaba 195, porque es un ejercicio que todavía lo estamos haciendo y no vamos a parar de hacerlo porque tenemos que ubicar a todos los centros y poderle brindar el acompañamiento como autoridad sanitaria. En este ejercicio, entonces, ha sido muy importante el voz a voz, las comunicaciones oficiales, todas las circulares que se han emitido, también buscando la manera de captar a estos centros y que se puedan vincular a este plan. También hicimos articulación con la Cámara de Comercio de Cali, también hicimos solicitudes a los jefes de oficina de los Cali que tenemos aquí en el distrito para identificar esos centros que están en sus áreas de influencia y toda esa información también se verificó en el RUES para verificar que efectivamente se corresponde. Siguiente. Eso en parte se recogió en uno de los primeros instrumentos que ustedes están viendo hacia el lado derecho, izquierdo para ustedes, el registro de atención, el registro de entidades de atención al adulto mayor, donde hemos logrado consolidar la información básica que de alguna manera se desprende de la resolución 1841 del 2013 del Ministerio de Salud, donde se habla del Plan Decenal de Salud Pública. Inicialmente construimos este instrumento, pero posteriormente construimos 3 instrumentos más. El segundo en poner en escena fue el censo de personas adultas mayores. Era muy importante saber cuáles eran y cuáles adultos mayores estaban institucionalizados y también poder saber cuáles eran sus características. En este ejercicio entonces obtuvimos unos datos muy importantes con los cuales hacemos cruces con ADRES para saber cuál es su estado de afiliación, pero también hacemos cruces con el sistema de vigilancia para saber si alguno de esos casos ha sido notificado como sospechoso o ha sido identificado como caso positivo. En ese sentido, logramos obtener la información de más de 2.000 personas mayores que están institucionalizadas y con la primera información del registro y luego del censo, en articulación con las 6 empresas sociales del Estado que tenemos aquí en la ciudad, se realizó una estrategia de barrido para ir a cada uno de estos establecimientos y poder identificar cuáles son los riesgos que tenemos de COVID, pero también para hacer un monitoreo a la condición de salud de estas personas. Eso fue alrededor del mes de abril, finalizando el mes de abril, visitamos el 92% de los centros que hasta ese momento teníamos en el registro. Posteriormente nos vimos con la necesidad de crear una cuarta herramienta que nos permitiera realizar la caracterización de los trabajadores, porque justamente hemos identificado que con la población trabajadora hay un alto nivel de riesgo para que el virus pueda ingresar a este establecimiento. Siguiente. En cuanto a la geolocalización, aquí se hizo un trabajo muy cercano con la Escuela de Salud Pública, con el doctor Cuartas, que es geógrafo, y con el apoyo de estudiantes del programa de geografía, para hacer toda la geocodificación. Ustedes ven allí en la pantalla cómo se hizo el ejercicio, poder identificar las coordenadas y luego llevarlas a unos mapas
y esto también nos permitió avanzar en un sistema de monitoreo espacial de COVID en estos centros, que esperamos poder también mostrar posteriormente en otros ejercicios de investigación. Siguiente. En cuanto a los factores, fue muy importante toda la información que se recogió en las visitas que realizaron las empresas sociales del Estado a estos centros y todo el trabajo que se ha hecho en articulación con los profesores del grupo de investigación en gerontología y en geriatría, con los cuales se avanzaron en varios productos. Uno de ellos muy importante es el perfil de riesgo del adulto mayor institucionalizado y de los centros de adulto mayor, que vamos a hablar un poco más adelante de ellos, y también de la construcción de una propuesta de ruta para el manejo de la persona adulta mayor con COVID en los centros de protección social para el adulto mayor. Siguiente. Ya en cuanto a los resultados, como les decía, tenemos 194 centros de protección social a corte del día 3 de agosto. Como la secretaria lo mencionaba, ya vamos en 195 y seguimos en ese ejercicio de identificación de estos establecimientos para hacer todo el acompañamiento correspondiente. De estos 194 con los cuales se alcanzó a preparar esta presentación, tenemos el 25% que son de carácter confesional, es decir, que profesan alguna religión, y aquí, digamos, conviene señalar que algunos de estos residentes son personas mayores que en algún momento fueron habitantes de calle, y eso también pues empieza a generar un perfil de riesgo diferente. En este ejercicio, en el registro a corte del 3 de agosto, identificamos 3.828 adultos mayores institucionalizados que fueron reportados, y estamos haciendo un ejercicio de conseguir todas las cédulas para poder realizar los cruces de bases de datos. En ese mismo instrumento nos reportaron casi 1.500 trabajadores para una población bastante importante que se encuentra casi que en un contacto estrecho permanente y que también supone unos riesgos a la hora del ingreso del COVID a estos establecimientos. Siguiente. ¿Puedes mostrar la siguiente, por favor? Bueno, en cuanto al nivel de riesgo, factores de riesgo y factores protectores, se construyó en conjunto con los profesores de geriatría de la Universidad del Valle este esquema que representa 3 niveles, 2 niveles grandes donde tenemos factores individuales de riesgo y factores contextuales, los factores contextuales divididos en 2 entornos, un entorno institucional y un entorno comunitario. En factores individuales se identifican factores de riesgo asociados a la persona mayor, pero también a los trabajadores. En entorno institucional, todo lo relacionado con esa relación entre número de personas mayores y número de trabajadores por establecimiento. También factores de riesgo asociados a la disponibilidad de insumos y al uso correcto de elementos de protección personal, a la cobertura de servicios de emergencia médica y a la capacidad institucional, sobre todo en la posibilidad de tener camas de aislamiento para ofrecer esos primeros cuidados y poder hacer el aislamiento de las personas identificadas como probables mientras se hace la muestra y se activa toda la ruta correspondiente. Y en el entorno comunitario, la ubicación de los centros en el área geográfica, pero también de los trabajadores, porque los trabajadores son quienes entran y salen, y allí es donde podemos también identificar un riesgo para que el virus pueda ingresar a estos establecimientos. En cuanto a la capacidad del sistema local de salud, se revisó la georreferenciación con respecto a las áreas de influencia de las empresas sociales del Estado, porque finalmente son estas ESES quienes nos están apoyando en todas las acciones de cerco epidemiológico, y también para verificar lo que corresponde a la continuidad en el acceso a los servicios de salud y en el acceso a medicamentos. Siguiente. En los factores individuales asociados a la persona adulta mayor, entonces encontramos que las personas mayores que se encuentran en estos establecimientos son personas de muy avanzada edad. El 75% de las personas que hemos logrado censar, que tenemos la posibilidad de calcular la edad, son personas que están entre los 70 y los 110 años. 110 años fue la edad más alta que se identificó en estos establecimientos. Entonces son personas de muy avanzada edad, donde también tenemos la inmunosenescencia, que tiene que ver con ese deterioro del sistema inmunológico, asociado también al proceso de envejecimiento y que afecta la respuesta ante
el contacto con el virus, la multimorbilidad, en la cual tenemos personas de muy avanzada edad, en la cual coexisten muchas enfermedades, entre ellas especialmente la hipertensión, la diabetes, enfermedades respiratorias, la fragilidad también relacionada con esa disminución de la resistencia y esas reservas fisiológicas que hacen que la persona pueda aumentar el riesgo de caída, de hospitalización y demás. Y esto es muy importante porque la fragilidad es uno de los criterios claves a la hora de todo el ejercicio que se ha hecho con los profesores de geriatría para desarrollar estrategias de cómo poder darle manejo a la situación. La discapacidad también es otro de los factores individuales asociados a la persona mayor importante. Tiene que ver con esas deficiencias funcionales o estructurales que presentan esas personas y que limitan el desarrollo de las actividades y restringe la participación en ciertos escenarios. Y el contacto estrecho porque, como les decía, al interior de estos centros que han estado con el aislamiento, hemos tenido a personas que llevan ya muchos meses encerradas, pero al interior de estos centros ellos han conservado ciertas dinámicas, en parte para promover la salud mental y para también promover esa convivencia al interior del establecimiento. Y aquí tenemos, en los datos que nos ayudaron a recolectar las heces, que el 66% están en habitaciones unipersonales, pero hay un 34% allí que no están ubicados en habitaciones unipersonales y en algunos casos, el dato que sigue, 25.2% están en hacinamiento, ya sea en dormitorios, donde hemos identificado algunos centros en los cuales comparten en algunos casos la cama también, o en áreas comunes, donde no es posible poder mantener el distanciamiento físico. Siguiente. Con respecto a los factores individuales asociados al trabajador, encontramos 4 aspectos importantes que conviene revisar. Lo primero es la adherencia a las medidas para la prevención del contagio, todas las actitudes y aptitudes que puedan tener los trabajadores en relación con las medidas básicas, como lo es el lavado de manos, la higiene respiratoria, el distanciamiento físico y acatar las medidas de el aislamiento, porque como los trabajadores entran y salen, de hecho el otro aspecto importante es el transporte hacia el puesto de trabajo. En ese ejercicio de traslado existe un alto riesgo, como ya lo mencionaban ahora la doctora que me precedió, y aquí hay un riesgo sobre todo asociado al uso de los transportes públicos masivos. Un número importante de estas personas se transportan en ese tipo de medios y pues allí se dificulta mantener el distanciamiento físico, entre otros factores que ya han mencionado. El uso de los elementos de protección personal, sobre todo el uso del tapaboca, el uso correcto del tapaboca es importante, y las actividades extralaborales, porque muchas de estas personas pues tienen que hacer diligencias de abastecimiento, tienen que ir a los supermercados, tienen que ir a los bancos y, como vamos a ver luego en la georreferenciación, como lo decía ahora la persona que me precedió, también ir a la panadería, y entonces en esos microterritorios también hay posibilidad de generar riesgo para que el virus pueda ingresar a estos establecimientos. Siguiente. Aquí hay unos datos relacionados ya con los factores contextuales en el entorno institucional. Lo que vemos aquí es la distribución del número de residentes en los centros. La mayoría de los centros que tenemos en Cali, estamos hablando de 134 centros de los 194, es decir, el 69%, son centros en donde tenemos menos de 20 personas residentes. Son centros realmente pequeños, pero conviene resaltar que tenemos 2 muy grandes que superan 100 personas residentes. Entre esos 2 centros, que son apenas el 1%, tenemos más de 370 personas institucionalizadas. En cuanto a la distribución de los trabajadores, la mayoría de los trabajadores de los centros no supera el número de 20 trabajadores en su plantilla, y aquí es importante mencionar que no estamos haciendo la distinción de qué tipo de rol desempeña, si es un rol asistencial o si es un rol también asociado a funciones administrativas, funciones de seguridad, funciones de limpieza, de cocina, y esto nos daría una relación de 3:1. Sin embargo, en los ejercicios posteriores queremos analizar un poco más la relación entre adultos mayores dependientes y también de trabajadores que están al cuidado asistencial. En cuanto a la cobertura de los servicios de emergencia, el 60% manifestó que sí tienen servicios, y esto es importante porque también nos permite una atención médica prioritaria y también la posibilidad de hacer el traslado de ese paciente en caso de llegarse a requerir. Siguiente. Aquí ustedes están viendo la disponibilidad de las camas para hacer el aislamiento.
En 29 centros manifestaron que sí tenían habitaciones para realizar el aislamiento, no, perdón, el 57, pero allí hay que hacer una observación, y es que muchos de los centros manifestaron que sí tenían la posibilidad de hacer el aislamiento porque tenían habitaciones unipersonales, y al verificar las condiciones, pues cuentan con puerta, cuentan con ventana y cuentan con las posibilidades de hacer ese aislamiento en esas habitaciones mientras se logra activar la ruta correspondiente. Siguiente. Ya aquí en factores contextuales en el entorno comunitario, ustedes ven la distribución de los centros, y aquí es donde les mostraba que hay la correlación con el mapa del índice de envejecimiento. La mayoría de los centros están ubicados en la comuna 19, en la comuna 2 y en la comuna 22, comuna 2 y 19, que son las que presentan mayor índice de envejecimiento. Y eso también nos pone, siguiente, en relación con los servicios de salud, que era lo otro que les estábamos mostrando. La mayoría de los centros, el 66% de los centros que hemos identificado, están ubicados en la zona de influencia de la red de salud de Ladera, y eso es importante tenerlo en cuenta porque son estos equipos, los equipos COVID de las ESES, quienes están haciendo la respuesta de cerco epidemiológico cuando logramos identificar casos probables o casos positivos. Son quienes activan toda la ruta y son quienes acatan, digamos, unas directrices que ya hemos impartido también a las empresas sociales del Estado. Aquí es importante mencionar, la red de Ladera tiene el 66% de los centros, pero ustedes ven al lado que tiene el 70% de los adultos mayores institucionalizados. Es un número bastante importante, estamos hablando de más de 2.600 personas mayores institucionalizadas en esta zona, y pues eso también representa un reto importante para la gerencia de la ESE, para la organización de sus equipos de trabajo y sobre todo para mejorar la oportunidad de respuesta ante ese tipo de situaciones que se llegasen a presentar. Siguiente. Aquí también un trabajo importante de geolocalización, tanto de los centros como de los trabajadores en relación o en esa coincidencia que se pueda presentar con barrios en donde tenemos casos activos de COVID. Ustedes allí están viendo dos mapas. El de la izquierda es el mapa de los centros y ustedes alcanzan a ver unos puntos rojos, los puntos rojos más fuertes. Eso quiere decir que allí en ese barrio hay mayor concentración de casos confirmados activos. Esto es a corte del mes de julio, y en ese ejercicio, en ese sistema de monitoreo espacial a los centros en el marco de la pandemia, que esperamos poder ampliar en otra presentación, en otra oportunidad, también se puede evidenciar cómo este comportamiento ha ido cambiando con el transcurrir del tiempo. Los trabajadores, como les decíamos, son las personas que entran y salen. Logramos hacer una georreferenciación de más de 800 trabajadores en estos establecimientos, y lo que se identifica es que provienen de toda la ciudad y que muchos de ellos viven en barrios en donde existe mayor transmisión del virus. Siguiente. Con todo este ejercicio, en el trabajo que se ha realizado con los profesores de la especialidad en geriatría de la Universidad del Valle, con el profesor Ocampo, el coordinador de la especialización, la profesora María Teresa, la profesora Jimena, entre los otros profesores que han estado allí haciendo contribuciones importantes a este proceso, se definió unos niveles de vulnerabilidad y unas prioridades para hacer la intervención. Entonces aquí ustedes ven una prioridad número 1 que está señalada con el color rojo, que tiene que ver con esos centros en donde tenemos casos probables o casos confirmados de COVID, y allí esos centros pues tienen toda nuestra atención. Ya la secretaria mencionaba que en Cali hasta la fecha hemos tenido 22 conglomerados, de los cuales hay pocos activos porque ya muchos han logrado superar la emergencia sanitaria. En esa prioridad 1, todo el trabajo se lidera desde el equipo de vigilancia epidemiológica con la doctora María Eugenia Ortiz, la epidemióloga de conglomerados de poblaciones especiales, quien a través de los equipos COVID de la CES se ha hecho todo un trabajo articulado para realizar la debida contención y mitigación. En la prioridad número 2 tenemos el riesgo asociado a la baja adherencia a las medidas de prevención y al uso de los elementos de protección personal, y para ello hemos hecho un esfuerzo muy importante de insistir en procesos de formación, en procesos de capacitación para que estos centros puedan mejorar su capacidad y puedan hacer esa debida gestión del riesgo. Aquí se han hecho varios esfuerzos, muchos de ellos hemos hecho ciclos de capacitaciones con
los centros, pero también con los prestadores de servicios de salud, con los prestadores de servicios domiciliarios, con servicios especiales de traslado de pacientes. También se ha hecho capacitación a los centros, pero también a los familiares de los adultos mayores institucionalizados, porque allí también identificábamos que existen muchas barreras que son de orden cultural, que también requería hacer un ejercicio importante para disminuir ese riesgo. En la prioridad número 3, la relación, como les decía, del número de residentes dependientes versus el número de trabajadores, y aquí hay que hacer la claridad de que son trabajadores asistenciales, es decir, que están todo el tiempo brindando los cuidados. Ese es el nivel de prioridad 3. En el nivel de prioridad 4 es un poco de la relación del mapa que les mostrábamos anteriormente. Tiene que ver con esa densidad de casos de COVID activos en el barrio donde se encuentran ubicados los centros de adulto mayor, y sobre todo porque allí puede existir el riesgo de las actividades de abastecimiento, de las actividades de ir de compras a las tiendas cercanas, de ir también a los centros de comercio, entre otros. Y la prioridad 5, que tiene que ver con la imposibilidad que tienen algunos centros de tener contratados servicios de emergencia médica para atender de manera oportuna cuando se llegan a presentar necesidades de urgencia médica. Entonces, aquí frente a eso también se han hecho acercamientos con el equipo de la S Centro, con el pool de ambulancias, para que efectivamente se pueda dar una respuesta cuando se llegase a presentar alguna necesidad en estos centros que no tienen área de cobertura. Finalmente, en cuanto a las conclusiones, tenemos siguiente. Estos centros, como todos ustedes saben y como se evidenció en otros países, son centros de alto riesgo para todo lo relacionado con la pandemia, que el virus pueda ingresar y pueda generar muchos estragos, muchos contagios, mucha mortalidad. Aquí en Cali afortunadamente se ha logrado dar el manejo adecuado para realizar las acciones de contención y que efectivamente no tengamos esos niveles esas estadísticas que se han presentado en otros países hasta el momento en el cual vamos. Igual hemos sido muy insistentes con los centros para que mantengan las medidas de prevención y evitar que el virus efectivamente pueda ingresar a estos establecimientos. También una de las recomendaciones es continuar todas las acciones de monitoreo a la implementación de estas medidas de prevención. Nosotros seguimos con un equipo de 20 funcionarios realizando llamadas semanales a todos estos establecimientos para poder hacer el ejercicio de acompañamiento, más ahora que estamos en esa transición a nuevos lineamientos a partir de septiembre. También esperamos los lineamientos, hacer la adopción y adaptación y hacer todo el ejercicio de acompañamiento para que ellos puedan acatar las medidas sanitarias y puedan sobre todo proteger a las personas adultas mayores que están institucionalizadas y a sus trabajadores. También es importante mejorar esa capacidad de los centros para la gestión del riesgo, de los riesgos que ya les mencionábamos. Esto lo seguimos reforzando con un plan de asistencias técnicas, lo seguimos también haciendo a través de la gestión que se hace con algunos donantes para gestionar algunos insumos que pudieran llegar a ser de utilidad para esos establecimientos. Algunas gestiones ya se han logrado hacer y se han entregado a los centros que presentan mayores niveles de vulnerabilidad. Y finalmente, continuar fortaleciendo esa relación entre la administración pública y la academia para hacer esa gestión del conocimiento, un conocimiento que sea útil, que sea oportuno y que nos permita superar de la mejor manera esta emergencia. Finalmente, importante agradecer todo el trabajo que se ha hecho con la Universidad del Valle y agradecer este tipo de espacios que nos permite compartir un poco la experiencia, pero también identificar necesidades de reforzar aspectos de investigación. Muchas gracias. Doctor, antes de que termine su intervención, tenemos dos preguntas que nos hacen a través de los canales oficiales virtuales de la Secretaría de Salud Pública Municipal. La primera consiste en cuáles son las acciones que ha hecho la Secretaría de Salud en los centros geriátricos. ¿En los centros de qué? Geriátricos, ancianatos. Bueno, la Secretaría de Salud, como les mencionábamos, ha venido haciendo diferentes acciones para la preparación, la prevención
y las acciones de contención. Al interior de la Secretaría se ha logrado una muy buena articulación para que cada grupo funcional realice sus acciones. Fundamentalmente hemos hecho el ejercicio de caracterizar, de poder identificarlos, poder saber en dónde están, poder obtener información. Muy importante realizar esa búsqueda activa. Todos los días cruzamos la base de datos que tenemos con la base de datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para identificar casos probables o casos positivos y poder hacer todo el acompañamiento al centro para poderlo superar de la mejor manera. Allí hemos tenido algunas dificultades que ya muchos de los centros conocen, sobre todo con los tiempos de respuesta por todo lo que ya se ha mencionado en otros espacios, pero ese acompañamiento ha sido muy importante, ha sido muy bien valorado por los centros que han tenido que vivir esta experiencia. Todo el ejercicio también de la capacitación que se ha hecho, capacitaciones virtuales, hemos tenido la posibilidad de brindar más de 15 capacitaciones virtuales desde que inició la emergencia sanitaria hasta ahora. Justamente ahora estamos construyendo el ciclo de capacitaciones que sigue. El acompañamiento telefónico, la asistencia virtual, todo el tiempo se está realizando también. Estamos realizando algunas visitas a algunos de los centros también para hacer esa verificación y ese acompañamiento. Cuando logramos identificar algún caso positivo, se activa la ruta para hacer el cerco epidemiológico en el tiempo correspondiente. Eso se hace desde el grupo de vigilancia en articulación con las empresas sociales del Estado. Allí se hace la valoración, se apoya con las acciones de limpieza y desinfección, se hace la valoración de las personas, se toman las muestras, se hace búsqueda activa comunitaria en las casas que están aledañas al sitio donde se presentó el brote. Luego se hace el seguimiento hasta que el conglomerado se supera, hasta que se cierra, y luego de eso seguimos haciendo todo el acompañamiento con las llamadas para verificar que efectivamente no vayamos a tener nuevos rebrotes y que todo pueda funcionar de la mejor manera. Gracias, doctor. La segunda pregunta va muy relacionada con la primera, consiste en cómo se minimizan los riesgos del trabajador en los centros geriátricos. Bueno, allí es muy importante con los trabajadores. Los trabajadores tienen que acatar las medidas sanitarias, tienen que, sobre todo en las actividades extralaborales, evitar sitios muy concurridos, sitios cerrados, sitios donde pueda existir la transmisión del virus. También es importante que puedan utilizar los elementos de protección personal y que los puedan utilizar de manera correcta. Es muy importante que ellos también puedan recibir este ejercicio de capacitación para que puedan tener mejores actitudes frente a lo que está implicando la emergencia y que ese tipo de barreras no impidan que ellos hagan el correcto uso de los elementos de protección y que no acaten las medidas de seguridad. Al interior de su prestación de los servicios es importante que puedan mantener el distanciamiento físico, que puedan, pero sin eso, sin descuidar sus acciones para la prevención de otro tipo de síndromes que se pueden llegar a presentar en la población adulta mayor. Importante lo que ya se ha reiterado, el lavado de manos, entre otras medidas que ya han sido divulgadas, y también se ha hecho un trabajo importante de capacitación directamente a los trabajadores de estos establecimientos. Siempre convocamos a los representantes legales, pero que también ellos puedan acudir con su equipo de trabajo. Importante también que ellos puedan, con sus ARL, que tienen los ARL, tramitar cuando corresponda la activación de la ruta, y en los casos de las personas que no lo tienen, pues con su respectiva EPS, sobre todo que si se llega a presentar los síntomas, que esas personas puedan quedarse en aislamiento para evitar la exposición, inmediatamente informar al administrador y esperar a que ya nosotros hagamos el acompañamiento correspondiente dependiendo de cada caso. ¿Listo? Muchas gracias.